Me llamo Zelda Fight y hace 3 meses vi a mi supervisora destruir lo que creía que no eran más que hojas de cálculo y notas de reuniones. Se paró detrás de mi estación de trabajo, anunció a todo el departamento que mi año de esfuerzo era basura inútil y pulsó la tecla «borrar» ante la mirada de 23 personas. Lo que en realidad borró fue la base invisible que mantenía unida a nuestra empresa. Y cuando mi teléfono sonó 30 segundos después con una oferta de trabajo de $500,000, me di cuenta de que me había dado el arma perfecta para la destrucción más satisfactoria que jamás hubiera imaginado. Antes de contarles cómo verla entrar en pánico se convirtió en el momento más dulce de mi vida profesional, ¿podrían tomarse unos segundos para darle a me gusta y suscribirse? Porque lo que voy a compartir les mostrará cómo un momento de crueldad puede ser contraproducente de maneras que parecen imposibles hasta que suceden justo delante de ustedes. Y créeme, necesitas escuchar cada detalle de cómo se desarrolló esto. Permíteme llevarte de vuelta al origen real, porque las historias de venganza siempre empiezan mucho antes de que ocurra la venganza real. Hace 18 meses, me uní a Python Analytics como coordinador de relaciones con el cliente. La descripción del puesto lo hacía parecer aburrido. Mantener registros de comunicación, programar seguimientos, monitorear las métricas de satisfacción del cliente. Lo que no mencionaron fue que nuestra empresa estaba perdiendo cuentas a un ritmo vertiginoso del que nadie quería admitir y que mi anterior puesto duró exactamente 4 meses antes de renunciar sin previo aviso. Mi supervisora, Quinla Brexworth, dejó claro desde el primer día que consideraba mi puesto como una carga innecesaria. Era de esas personas que creían que las relaciones comerciales eran puramente transaccionales. Enviar facturas, prestar servicios, cobrar pagos, repetir. La idea de que los clientes pudieran querer una conexión humana real era ajena a su enfoque sistemático. Pero vi algo diferente en esas primeras semanas. Al revisar los archivos de nuestros clientes, encontré página tras página de registros de comunicación aburridos que parecían conversaciones robóticas, sin personalidad, sin calidez, sin indicios de que alguien en nuestra empresa se hubiera molestado en averiguar nada personal sobre quienes nos enviaban miles de dólares cada mes. Así que empecé a hacer algo que parecía radical en ese entorno. Empecé a tratar a nuestros clientes como seres humanos. Cuando Vernon Hutchcraft, quien dirigía una empresa manufacturera de tamaño mediano, mencionó durante una llamada de rutina que a su Golden Retriever le acababan de diagnosticar problemas de cadera, tomé nota. 2 semanas después, le pregunté cómo iba el tratamiento. Se sorprendió mucho de que alguien se acordara. Me contó durante 20 minutos sobre su viaje de fin de semana para buscar un veterinario especialista. Cuando Constance Fairweather celebró el 15º aniversario de su empresa textil, le envié un mensaje personalizado, reconociendo el logro y preguntándole sobre sus planes de crecimiento. Finalmente, programó una consulta adicional que generó $12,000 en ingresos inesperados. No fueron grandes gestos ni regalos costosos. Simplemente escuché cuando las personas compartían detalles de sus vidas. Recordé lo que les importaba y les di seguimiento de maneras que demostraron que realmente me importaba su éxito más allá de lo que nos pagaran. Quinn nunca entendía lo que hacía. Pasaba junto a mi puesto de trabajo y me veía escribiendo lo que parecían notas de una conversación informal, y yo sentía su desaprobación por toda la oficina. Durante nuestras revisiones mensuales, hojeaba mis informes de actividad con visible frustración. ¿Por qué dedicas 45 minutos a llamadas que deberían durar 15? Preguntaba golpeando el portapapeles con el bolígrafo. Las métricas de eficiencia muestran que procesas menos interacciones por hora de lo óptimo. Intenté explicarles que las conversaciones más largas estaban fortaleciendo las relaciones, que los clientes me solicitaban específicamente trabajar conmigo en nuevos proyectos, que nuestra tasa de retención había mejorado un 37% desde que empecé a personalizar nuestro enfoque. Pero a Quinla solo le importaban los números que encajaban en sus fórmulas de hoja de cálculo.
Lo que no se daba cuenta era que yo estaba creando algo mucho más valioso que registros de llamadas eficientes. Me estaba convirtiendo en el puente entre nuestra empresa y quienes nos mantenían en funcionamiento. Roderick Yates, dueño de una cadena de librerías especializadas, empezó a llamarme directamente cuando necesitaba algo, en lugar de usar nuestro número principal. Me dijo que agradecía hablar con alguien que recordaba su pasión por las novelas de misterio antiguas y que su hija estudiaba literatura en la universidad. Tempest Living Well, cuyo negocio de catering representaba nuestro tercer mayor ingreso mensual, empezó a recomendar nuestros servicios a otras empresas precisamente porque disfrutaba de nuestras conversaciones sobre sus visitas al mercado agrícola los fines de semana y el recetario de su abuela. Mes tras mes, observé cómo nuestros índices de satisfacción del cliente aumentaban mientras Quinla seguía centrada en métricas de eficiencia que no daban en el clavo. Ella medía la rapidez con la que procesábamos las interacciones, mientras yo fomentaba la fidelización que determinaría si esas interacciones seguían produciéndose. El punto de inflexión se produjo durante nuestra reunión anual de planificación estratégica. Nuestro director ejecutivo, Gideon Ashworth, estaba revisando el rendimiento del departamento cuando mencionó que la retención de clientes había alcanzado un máximo histórico. Elogió especialmente nuestro enfoque de gestión de relaciones y sugirió ampliar la estrategia de contacto personal a otros departamentos. Observé cómo la expresión de Quinla cambiaba al atribuirse la mejora en la retención a lo que ella consideraba mis métodos ineficientes. Al terminar la reunión, me acorraló cerca del almacén de suministros. «No sé qué clase de teatro estás dirigiendo», dijo con la voz tensa, presa de una ira contenida. «Pero esta empresa triunfa gracias a la excelencia profesional, no a las conversaciones informales con los clientes». Me encargó una auditoría exhaustiva de todas las interacciones con los clientes del último año. Exigía documentación detallada de cada comunicación, cada nota de seguimiento y cada esfuerzo que había hecho para fortalecer la relación. Era claramente un castigo. Cientos de horas de trabajo burocrático y pesado que me distraerían del verdadero desarrollo de la relación que impulsaba nuestro éxito. Pero abordé el proyecto de auditoría con la misma atención al detalle personal que dedicaba al trabajo con clientes. Creé registros detallados que mostraban no solo las comunicaciones que se habían producido, sino también cómo esas comunicaciones se habían traducido en resultados comerciales. Documenté las recomendaciones de catering que Tempest había generado, los servicios ampliados que Vernon había adquirido tras hablar sobre los planes de crecimiento de su empresa y la renovación de contrato que Brick había firmado anticipadamente gracias a su confianza en nuestra colaboración. La auditoría final constaba de 53 páginas que demostraban que la atención personalizada a las relaciones con los clientes era directamente responsable de más de $200,000 en ingresos adicionales. Cada conversación informal sobre planes de fin de semana o celebraciones familiares había fortalecido lazos comerciales que la competencia no podía replicar con su enfoque profesional genérico. Me sentí orgulloso de esa auditoría. Representó no solo un año de trabajo, sino un año de conexiones genuinas que transformaron la forma en que nuestra empresa se relacionaba con las personas que nos confiaron su negocio, lo que hizo que lo que sucedió después fuera aún más devastador. Quinla convocó una reunión general del departamento un martes por la mañana a finales de otoño. Anunció que necesitábamos revisar nuestros protocolos de relación con los clientes y que mi auditoría serviría como caso práctico para su discusión. Supuse que por fin estaba lista para reconocer que la atención personalizada era la clave de nuestro mejor desempeño. En cambio, me indicó que mostrara mis archivos de auditoría en la pantalla principal de la sala de conferencias mientras todo el departamento observaba. Luego empezó a analizar minuciosamente cada nota personal, cada detalle de conversación, cada intento de construir relaciones, como evidencia de violaciones poco profesionales de los límites. Este es precisamente el tipo de ineficiencia que socava nuestros estándares de servicio, declaró, revisando meses de minuciosa documentación.
Las conversaciones personales sobre mascotas y aficiones no tienen cabida en las comunicaciones empresariales. Estos archivos representan un fracaso total a la hora de mantener la distancia profesional adecuada. Sentí un calor intenso en la nuca mientras 23 compañeros la veían destrozar un trabajo que había generado importantes ingresos para nuestra empresa. Estaba presentando mi mayor logro profesional como una advertencia sobre lo que no se debe hacer, pero entonces hizo algo que nunca esperé que cruzara. Abrió el archivo que contenía mi base de datos de auditoría completa, cada nota de cliente, cada detalle de la relación, cada registro de conversación que demostraba cómo la atención personalizada impulsaba el éxito de nuestro negocio. Su dedo se dirigió a la opción de borrar mientras seguía hablando de la necesidad de estándares profesionales. Todo este enfoque es una basura, anunció con la mano sobre el comando de eliminación. A partir de hoy, volvimos a los protocolos de comunicación eficientes y profesionales con los clientes. Y entonces pulsó el botón de eliminación. Vi cómo un año de relaciones se esfumaba de la pantalla. 53 páginas de conexiones documentadas que habían generado cientos de miles de dólares en ingresos desaparecieron en un instante de venganza. El silencio en la sala de conferencias era absoluto mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. Quina apartó la vista de la pantalla con expresión satisfecha, esperando claramente que aceptara esta humillación y comenzara a reconstruir mi trabajo según sus métodos preferidos, pero había cometido un error crucial. Aunque destruía mi documentación, no había destruido las relaciones que había forjado. Los clientes que confiaron en mí, que me llamaron directamente, que compartieron detalles personales sobre sus vidas y negocios, esas conexiones existían en sus corazones y mentes, no en nuestros archivos, y, al parecer, algunas de esas conexiones habían estado prestando atención a la dinámica de nuestra empresa con más atención de la que nadie imaginaba. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que Quina terminara de explicar sus nuevos protocolos de eficiencia. El identificador de llamadas mostraba a Marlowe Partners, una consultora que se había formado recientemente cuando 3 antiguos compañeros se marcharon para fundar su propia empresa. Salí de la sala de conferencias para atender la llamada. Todavía me temblaban las manos de ver cómo borraban mi trabajo delante de todos. Zelda, dijo la voz al otro lado. Hemos estado observando lo que sucede en Python y queremos hablar. La conversación que siguió lo cambiaría todo. Marlowe Partners había estado monitoreando nuestras mejoras en la retención de clientes y sabía exactamente quién era responsable de las relaciones que mantenían satisfechas a las cuentas principales. Llevaban meses planeando contactarme, pero ver cómo Quina destruía mis archivos de auditoría los convenció de que era el momento perfecto. Estamos dispuestos a ofrecerte $500,000 anuales para que te unas a nuestro equipo, dijeron, además de participación accionaria y total autonomía en las estrategias de relación con los clientes. Creemos que la atención personalizada es el futuro de la consultoría empresarial y queremos que construyas ese futuro con nosotros. $500,000, más del doble de mi salario actual, trabajando para gente que valoraba precisamente lo que Quina consideraba una ineficiencia sin valor. Pero lo mejor de su oferta no era el dinero. Sabemos que no se puede traer información confidencial de Python, continuaron, pero también sabemos que las relaciones con los clientes se basan en la confianza y la conexión personal, no en archivos de bases de datos. Si decides unirte a nosotros, y si los clientes eligen trabajar con alguien de confianza, en lugar de quedarse con alguien que los trata como simples números de transacción, es simplemente la consecuencia natural de diferentes filosofías empresariales. Entendí de inmediato lo que sugerían. No me pedían que les robara clientes ni que violara ningún acuerdo legal. Simplemente me indicaban que si me iba de Python y los clientes decidían que preferían trabajar con alguien que recordara los problemas de salud de su perro y los planes universitarios de su hija, esa era su decisión. Cuando regresé a la sala de conferencias, Quinla seguía dando una charla sobre estándares de eficiencia profesional mientras mis antiguos compañeros miraban fijamente sus manos o cuadernos, claramente incómodos con lo que habían presenciado. Se dio cuenta de mi regreso e hizo una pausa en su presentación.
¿Tienes alguna pregunta sobre nuestros nuevos protocolos de comunicación? Miré a mi alrededor, a las personas con las que había trabajado durante 18 meses. Luego, a la pantalla en blanco donde se había mostrado mi auditoría antes de ser destruida, y luego de nuevo a la expresión expectante de Quinla. En realidad, dije, tengo algo que anunciar. Lo que sucedió después se convertiría en el momento más satisfactorio de mi vida profesional, pero quiero reservarlo para la siguiente parte de esta historia, porque la venganza que siguió fue orquestada tan perfectamente por la propia Quinla que necesitas escuchar exactamente cómo sus propias acciones crearon el efecto dominó que derribó todo lo que creía proteger. Lo bueno de lo que pasó no fue que yo hubiera planeado un plan elaborado para perjudicarla a ella o a la empresa. Lo bueno fue que, al eliminar mi trabajo para construir relaciones, ella simplemente había eliminado lo único que impedía que nuestros clientes más importantes se fueran. Creía que estaba eliminando documentación ineficiente. Lo que en realidad eliminó fue la base de la lealtad del cliente, que tardó un año en construirse y podía desaparecer en cuestión de semanas. Y cuando sonó mi teléfono con esa oferta de $500,000, me di cuenta de que me acababa de dar la clave para la venganza más elegante posible, simplemente dejando que las consecuencias se desplegasen mientras veía cómo todo lo que creía controlar se desvanecía para siempre. Renuncio a Peton Analytics con efecto inmediato. Dije con voz firme a pesar de la adrenalina que me recorría el cuerpo. Me uniré a Marlowe Partners como su directora de relaciones con los clientes. La sala de conferencias quedó en completo silencio. Se oía el zumbido del aire acondicionado de fondo y el bolígrafo de alguien tecleando nerviosamente en su bloc de notas. La expresión de Quinla pasó de una satisfacción petulante a la confusión y luego a algo que parecía casi pánico. «No puedes renunciar en medio de una reunión de departamento», balbuceó, visiblemente desconcertada por este inesperado acontecimiento. «Hay protocolos, requisitos de preaviso, procedimientos de transición». «En realidad», respondí, sacando mi teléfono para mostrar la oferta de contrato que acababa de recibir. «Mi contrato laboral permite la renuncia inmediata en caso de ambiente laboral hostil o mala conducta profesional». Que borraran mi trabajo delante de mis colegas mientras me humillaban públicamente me daban ambas explicaciones. Gideon Ashworth, que había estado observando en silencio desde el fondo de la sala, dio un paso al frente. «Quizás deberíamos hablarlo en privado antes de tomar decisiones precipitadas, pero ya estaba harto de discusiones privadas y soluciones diplomáticas. Quinla había decidido humillarme públicamente para sufrir las consecuencias igual de públicamente». «No hay nada que discutir», dije, recogiendo mis objetos personales de la mesa de conferencias. «Mi decisión es definitiva. Presentaré la documentación formal de renuncia en 1 hora». Mientras caminaba hacia la salida de la sala de conferencias, sentí que 23 pares de ojos seguían mis movimientos. Algunos de mis compañeros parecían sorprendidos, otros impresionados, y algunos parecían estar reconsiderando sus decisiones profesionales. Quinla me gritó, con la voz más aguda de lo habitual: «Estás cometiendo un grave error. Marlowe Partners es una startup sin trayectoria demostrada. Estás desperdiciando seguridad laboral por la fantasía de que construir relaciones es más importante que los estándares profesionales». Me detuve en la puerta y me giré para mirarla. Ya veremos qué enfoque resulta más útil. En 24 horas ya había vaciado mi escritorio, completado las entrevistas de salida y empecé mi nuevo puesto en Marlowe Partners. Su oficina era más pequeña que la de Peton, pero estaba llena de energía y entusiasmo por crear algo innovador en el sector de la consultoría. Y lo más importante, por fin estaba trabajando con personas que entendían que las relaciones comerciales se basaban en una conexión humana genuina, no en métricas de eficiencia ni protocolos de comunicación estandarizados. Pero la verdadera validación de mi decisión llegó en las semanas siguientes, al observar con una precisión devastadora las consecuencias naturales de las acciones de Quina. No había contactado a ningún cliente de Peton.
No había hecho llamadas de ventas ni enviado mensajes de reclutamiento. Simplemente actualicé mis perfiles profesionales para reflejar mi nuevo puesto y seguí siendo la misma persona que había pasado un año forjando relaciones auténticas con quienes necesitaban servicios de consultoría. Y lo más importante, por fin estaba trabajando con personas que entendían que las relaciones comerciales se basaban en una conexión humana genuina, no en métricas de eficiencia ni protocolos de comunicación estandarizados. Pero la verdadera validación de mi decisión llegó en las semanas siguientes, al observar con una precisión devastadora las consecuencias naturales de las acciones de Kina. No había contactado a ningún cliente de Peton, no había hecho llamadas de ventas ni enviado mensajes de reclutamiento. Simplemente actualicé mis perfiles profesionales para reflejar mi nuevo puesto y seguí siendo la misma persona que había pasado un año forjando relaciones auténticas con quienes necesitaban servicios de consultoría. La primera llamada llegó el jueves por la mañana, 3 días después de empezar a trabajar en Marlowe Partners. Vernon Hutchcraft, el dueño de la empresa manufacturera por cuyo Golden Retriever pregunté durante las visitas de rutina, llamó directamente a mi nueva oficina. Zelda, dijo, me enteré por la red profesional que te has mudado a una nueva empresa. Quería felicitarte y preguntarte sobre las capacidades de tu nueva empresa. Hablamos durante 1 hora sobre las necesidades de su negocio, sus planes de expansión y sí, sus perros mejoraron su movilidad después del tratamiento especializado. Al final de la conversación, había programado una reunión de consulta para hablar sobre la transición de su cuenta a Marlowe Partners. La segunda llamada llegó esa misma tarde. Constance Fairweather, cuya empresa textil yo había celebrado su aniversario, quería hablar sobre las necesidades de su próximo proyecto con alguien que comprendiera su filosofía empresarial. Llevo 12 años trabajando con consultoras, me dijo, y eres la primera persona que me ha hecho sentir que mi empresa importa más allá del importe de la factura. Si ofreces la misma atención personalizada en tu nueva firma, me interesa hacer un cambio. Al final de mi primera semana en Marlowe Partners, había recibido llamadas de 6 antiguos clientes de Peton. No porque yo los hubiera solicitado, sino porque preferían trabajar con alguien que los tratara como individuos en lugar de como números de cuenta. Mientras tanto, en Peton Analytics, Quinla empezaba a darse cuenta de lo que realmente había borrado al destruir mi documentación sobre la construcción de relaciones. Me enteré de su creciente pánico a través de contactos mutuos en la comunidad profesional. Al parecer, había intentado contactar a clientes importantes para reuniones de rutina, pero descubrió que muchos ya no estaban interesados en continuar con sus contratos. Cuando llamó a Vernon Hutchcraft para programar su revisión trimestral, éste le informó amablemente que estaba explorando otras opciones de consultoría y que no renovaría su contrato anual. Cuando contactó a Constance Fairweather para hablar sobre las necesidades de su próximo proyecto, Constance le explicó que había encontrado un socio consultor que entendía mejor sus valores empresariales. 1 a 1, los clientes con los que había dedicado un año a forjar relaciones estaban optando por trabajar con alguien que recordara sus datos personales, sus retos empresariales y sus preferencias de comunicación. Quinla creía que la lealtad del cliente estaba ligada a la reputación de la marca Peton y a la calidad del servicio. Estaba descubriendo que, en realidad, la lealtad del cliente se relacionaba con las conexiones personales que hacían que las personas se sintieran valoradas y comprendidas. La tercera semana después de mi partida, recibí una llamada que me dejó muy claro lo devastadora que había sido la decisión de Quinn. Brick Yates, el dueño de la librería que había empezado a llamarme directamente en lugar de usar el número principal de Peton, quería compartir información que creía que debía saber. Quinla me llamó ayer, me dijo, preguntándome si había algún problema con el servicio que pudiera explicar por qué estaba considerando otras opciones de consultoría. Cuando le dije que te seguía a Marlowe Partners porque valoraba nuestra conexión personal, ella discutió conmigo. Él se rió, pero no de una forma que sugiriera que le parecía divertido. Me dijo que las relaciones profesionales deberían basarse en la calidad del servicio, no en charlas personales sobre libros y familia. Dijo que estaba tomando una decisión emocional en lugar de una decisión de negocios.
¿Puedes creerlo? Me estaba sermoneando sobre cómo debería elegir a mis propios socios consultores. Esa llamada telefónica reveló por qué el enfoque de Quinla estaba fracasando tan estrepitosamente. Incluso ante la evidencia de que las relaciones personales impulsaban las decisiones de los clientes, no pudo cambiar su filosofía. Ella seguía intentando convencer a la gente de que las métricas de eficiencia eran más importantes que sentirse valorada y comprendida. Al final de mi primer mes en Marlowe Partners, 14 antiguos clientes de Piton se habían cambiado a nuestra firma o habían iniciado conversaciones sobre posibles transiciones. No eran cuentas pequeñas. Representaban más del 60% de los ingresos anuales de Piton. No los reclutaba activamente, simplemente estaba disponible cuando llamaban, recordando detalles de sus vidas y negocios y brindándoles la misma atención personalizada que había cimentado nuestra relación desde el principio. Marlowe Partners prosperaba más allá de sus proyecciones más optimistas, mientras que Piton Analytics atravesaba la peor crisis de retención de clientes en su historia. Lo más satisfactorio no fue el dinero ni el éxito profesional, aunque ambos fueron increíbles. Lo más satisfactorio fue saber que Quinla había creado toda esta situación ella misma con su obstinada negativa a valorar lo que los clientes realmente querían. Podría haber apoyado mi enfoque en construir relaciones, podría haber aprendido de la mejora en las tasas de retención y la satisfacción del cliente, podría haber reconocido que la atención personalizada generaba resultados comerciales medibles. En cambio, optó por humillarme públicamente y eliminar trabajos que representaban cientos de miles de dólares en fidelización de clientes. Al parecer, creía que su filosofía de eficiencia era más importante que la evidencia real de lo que funcionaba. 2 meses después de mi partida, me enteré por redes profesionales de que Gideon Ashworth había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva para abordar la crisis de retención de clientes. Piton Analytics se enfrentaba a la posibilidad de despidos, reducción de operaciones y la posible venta a una empresa más grande para sobrevivir a la pérdida de ingresos. Quinla, quien había estado tan segura de sus estándares profesionales y métricas de eficiencia, ahora se apresuraba a explicar cómo la empresa había perdido la mayoría de sus cuentas principales en 8 semanas. Según fuentes que aún trabajaban allí, inicialmente intentó culpar a mi salida por las deserciones de clientes, argumentando que de alguna manera había dañado las relaciones con los clientes o violado las normas éticas para robarles cuentas. Pero la cronología no respaldaba sus acusaciones. Los clientes no se marchaban inmediatamente después de mi renuncia. Se marchaban tras intentar mantener la relación con el nuevo enfoque de Quinn, centrado en la eficiencia, y descubrir que preferían trabajar con personas que los trataran como individuos. La investigación de la Junta reveló exactamente lo que podría haberles dicho meses antes. Los clientes eligen a sus socios consultores basándose en la confianza, la calidad de la comunicación y en sentirse valorados, no en la rapidez con la que se procesan sus llamadas, ni en la eficiencia con la que se categorizan sus inquietudes. Quinla había pasado un año desestimando la construcción de relaciones como una conversación ineficiente en las horas sociales y ahora se enfrentaba a las consecuencias de esa filosofía en forma de deserciones de clientes que amenazaban la supervivencia de toda la empresa. 3 meses después de mi salida, yo recibí la llamada que culminó esta historia de venganza. Gideon Ashworth me contactó personalmente para hablar sobre lo que él llamó una posible oportunidad de asociación. Quería saber si Marlowe Partners estaría interesado en adquirir las cuentas restantes de los clientes de Piton Analytics y posiblemente contratar a parte de su personal durante lo que describió como un proceso de reestructuración estratégica. La empresa que había considerado mi enfoque de relaciones como una basura ineficiente, ahora esperaba vender sus activos restantes a la firma que se había construido exactamente sobre los principios que Quinla había rechazado. Durante nuestra conversación, Gideon mencionó que también estaban reevaluando los enfoques de liderazgo en su departamento de relaciones con los clientes. Leyendo entre líneas, era evidente que el puesto de Quinn ya no era seguro. Tengo que preguntar,
Dijo hacia el final de nuestra llamada, ¿qué se necesitaría para que volviera a Piton como director de relaciones con los clientes? Estamos dispuestos a ofrecer aumentos salariales significativos y total autonomía en las estrategias de gestión de relaciones. La ironía era increíble. 3 meses después de ver cómo borraban mi trabajo delante de mis compañeros, me volvían a contratar para implementar exactamente el mismo enfoque, con un salario mucho más alto y plena autoridad sobre el departamento que había rechazado mis métodos, pero no me interesaba volver a trabajar para gente que solo había aprendido a valorar mi enfoque tras perder millones de dólares en ingresos. Agradezco la oferta, se lo dije, pero estoy muy contento con mi puesto actual. Marlowe Partners comprendió el valor de las relaciones personales con los clientes desde el primer día, en lugar de tener que aprenderlo a través de la crisis. 6 meses después de dejar Peton Analytics, fui ascendido a socio senior de Marlowe Partners, con participación accionaria y la responsabilidad de expandir nuestra filosofía de relaciones con los clientes a múltiples líneas de servicio. Los clientes que me siguieron desde Piton se convirtieron en la base de nuestro año más exitoso en la historia de la empresa. Mientras tanto, Piton Analytics experimentó la reestructuración estratégica que Gideon describió eufemísticamente. Despidieron al 30% de su personal, vendieron su mayor espacio de oficinas y finalmente se fusionaron con un competidor que priorizaba las métricas de eficiencia sobre las relaciones personales. Quina no fue contratada durante la fusión. Me enteré de su salida a través de actualizaciones de LinkedIn y conversaciones en redes profesionales. Según antiguos compañeros, había pasado sus últimos meses en Piton intentando reconstruir las relaciones con los clientes, utilizando el mismo enfoque impersonal que había provocado la crisis. Al parecer, nunca entendió que el problema no residía en sus habilidades comunicativas ni en sus conocimientos técnicos. El problema residía en su convicción fundamental de que las relaciones comerciales debían ser puramente transaccionales. La última vez que supe de su situación provino de un contacto profesional mutuo que mencionó que tenía dificultades para encontrar puestos comparables, porque su puesto más reciente había finalizado durante una grave crisis de retención de clientes. Es comprensible que los empleadores potenciales se preocuparan por contratar a alguien cuyo enfoque de gestión había contribuido a una pérdida de ingresos tan significativa, especialmente en puestos de atención al cliente, donde construir relaciones era fundamental. No me agradó escuchar sobre sus dificultades profesionales. Mi satisfacción residía en saber que los principios que había ridiculizado y rechazado ahora se reconocían en todo el sector como esenciales para el éxito empresarial sostenible. Todas las consultoras invertían en estrategias de relación personal con los clientes. Todos los programas de desarrollo profesional enfatizaban la importancia de tratar a los clientes como individuos, no como fuentes de transacciones. Todas las consultoras exitosas priorizaban precisamente el enfoque que Quinla consideraba ineficiente. Se había equivocado respecto de lo que los clientes valoraban, de lo que impulsaba el éxito empresarial y de la importancia de las conexiones personales en las relaciones profesionales, y su error se había revelado no a través de planes elaborados o ataques calculados, sino simplemente al permitir que se desarrollaran consecuencias naturales después de que ella eligió destruir públicamente el trabajo que representaba la base de la lealtad del cliente. La venganza más elegante siempre es aquella en la que tu enemigo se derrota a sí mismo con sus propias acciones, y tú, simplemente, tienes que hacerte a un lado y dejar que sus malas decisiones generen la destrucción que se merecen. Hoy, 2 años después de ver cómo borraban mis archivos de auditoría delante de 23 colegas, dirijo la división de relaciones con el cliente de una de las consultoras de mayor crecimiento de nuestra región. Nuestro éxito se basa completamente en el principio que Quinla rechazó, que las relaciones comerciales prosperan cuando las personas se sienten valoradas, comprendidas y conectadas personalmente con sus proveedores de servicios. Cada día trabajo con clientes que valoran que se recuerden sus cumpleaños, se les informe sobre sus familiares y se aborden sus desafíos empresariales con un compromiso genuino con su éxito.
Y cada día recuerdo que la mejor venganza contra quienes subestiman tus contribuciones es simplemente demostrarles que están equivocados con tu éxito continuo en otros ámbitos. Quinla creía que estaba borrando documentación ineficiente cuando destruyó mi trabajo de construcción de relaciones.